Si de alguna manera pudieras desarrollar la habilidad de saltar de manera sobrehumana, ¿cuáles crees que son las limitantes de las que tendrías que preocuparte? ¿La resistencia mecánica de tu propia estructura ósea? ¿La gravedad? ¿Hasta qué punto? Hagan sus apuestas. Para responder esta pregunta tomaré como ejemplo, para hacer estimaciones y cálculos, el salto de la fuerza de Star Wars. Yo sé que a mucha gente no le gusta ver fórmulas o cálculos. Si eres una de esas personas, solo ignora la parte posterior de la pantalla, que es donde voy a detallar un poco más esto. De manera verbal voy a tratar de ser lo más condensada y resumida posible para que realmente solo lleguemos al concepto. Ten paciencia, no te desesperes. En el duelo entre Luke y Vader en Cloud City, hay un momento en el que Luke cae en la cámara de carbonita, y antes de que Vader lo convierta en piedra, Luke hace un salto de la fuerza que se describe en el guión de la película como un salto de una distancia de 15 pies. Esto equivale a 4.6 metros de longitud. Esta habilidad es demostrada de manera más impresionante durante el duelo final de episodio 1 entre Qui-Gon, Obi-Wan y Darth Maul. En fin, comencemos a jugar con números para darnos una idea de si la resistencia mecánica de la estructura ósea de un Jedi o de un humano sería problema con estos saltos. Me estoy preguntando si saltar en una misma posición cuando se trata de un salto de la fuerza podría terminar haciendo que se rompiera tu fémur. Las fracturas óseas dependen de muchos factores: la edad de la persona, el ángulo de incidencia. Hay gente que se da caídas impresionantes y se levanta como si nada. Y hay gente que pisa mal un bordito y ya se fracturó. Por eso digo que hay muchas variables. Pero este es un juego numérico y vamos a simplificar todo. Ahora, encontré un análisis realizado con sensores de posición puestos sobre el cuerpo de un basquetbolista, a quien también se le estaba midiendo su peso, para ver cómo se comporta su cuerpo desde el punto de vista de la física al saltar. El peso es la fuerza consecuencia de la aceleración de la gravedad de la Tierra por la masa del individuo. Justo antes de saltar, lo que el basquetbolista hace en realidad primero es descender, baja su centro de gravedad. Este descenso se compensa en la primera parte del salto. El atleta del ejemplo pesa 100 kilogramos y se calcula que la fuerza de su salto es de 245 newtons. Con todo esto se puede calcular la velocidad inicial de su salto, digamos su velocidad de despegue, y esta es de 2.45 metros por segundo. El vuelo del deportista es detenido por la gravedad, y debido a esta fuerza llega un punto en el que se alcanza una altura máxima cuando la velocidad llega a cero. En ese instante, el atleta ni sube ni baja. Esta información nos permite calcular que el salto le toma 0.25 segundos y alcanza una altura de 0.318 metros. Les decía previamente que la primera aparición del salto de la fuerza está descrita en el guión como un salto de 4.6 metros. Busqué cuánto en teoría pesaba Mark Hamill entonces y eran 80 kilogramos. Asumiendo que todo el salto ocurre, digamos, en 400 milisegundos, entonces la fuerza de este salto es de 1902 newtons. Y la aceleración que alcanza el Jedi es de 2.4 veces la aceleración de la gravedad de la Tierra. Obviamente estoy hablando de una aceleración ascendente. Encontré un artículo en el que se calcula la fuerza que se requiere para romper longitudinalmente los huesos de la pierna. En él, los investigadores encontraron que el fémur puede resistir cerca de los 9.500 newtons en sujetos que no tienen daños óseos o enfermedades o algo así, y la tibia alrededor de 4.700 newtons, esto considerando los huesos de manera aislada. Así que probablemente en un salto de la fuerza como el de Luke, para escapar de la carbonita, no sería un problema para la constitución ósea de un humano normal esta fuerza que se tiene que realizar, aun si el salto fuera 2 o 3 veces más fuerte. Así que quizás tu primera limitante o tu primera preocupación no sería si tus huesos se van a romper a la hora de que saltes y aterrices. Pero cuando hice estas estimaciones, les comenté que se tenía que acelerar 2.4 veces la aceleración de la gravedad de manera ascendente. A esto normalmente le llamamos 2.4 Gs.
¿Cuántas Gs soporta el humano promedio sin desmayarse? ¿Y cómo es que sabemos este dato? Pues los científicos tomaban gente, la sentaban, la amarraban en un dispositivo y lo sometían a fuerzas de aceleración para ver cuánto aguantaban. ¿De qué otro modo creen que esto se iba a poder averiguar? Por cierto, las pruebas de los huesos fueron con huesos de personas que ya habían fallecido, o sea, solo tenían los huesitos para hacer las pruebas, no crean que fracturaron gente o así. Sí hay científicos locos, pero no publican. Y no, los científicos que jugaron con humanos sometiéndolos a gravedad no los estaban matando. O sea, no hacemos tanta violencia en los últimos años en la ciencia y ya mejor me voy a callar. Sí. En fin, la gravedad puede experimentarse de distintas maneras. Podemos estar sometidos a una fuerza horizontal, como cuando vamos en un tren o como cuando nos metemos a uno de esos juegos de feria en que se ponen 3 cristianos en un sillón y los hacen girar de manera que el cristiano de la orilla queda reducido a la mitad de su ancho típico. En este ambiente toleramos más la aceleración, pero cuando la aceleración la recibimos de manera vertical, las cosas se ponen complicadas. Algo así como cuando vamos en el elevador. Se dice que experimentamos fuerzas G negativas si estas hacen que la sangre de tu cuerpo se concentre en tu cabeza. Imagina como si fueras cayendo de cabeza de un edificio. O quizás no quieras imaginarlo, solo créeme. Se dice que es una fuerza G positiva si esta obliga a que la sangre se concentre en tus pies. Esto, en ambos casos, es peligroso precisamente por la forma en que se comportan los fluidos de nuestro cuerpo. Cuando la sangre se acumula en nuestra cabeza, suceden cosas como el hinchamiento de párpados inferiores, que pueden llegar inclusive a cubrir las pupilas. Cuando la sangre se acumula en nuestros pies, el oxígeno comienza a faltar en el resto del cuerpo. Se pierde temporalmente la visión y luego la conciencia. En ambos casos, si el efecto sucede por demasiado tiempo, puede llevar inclusive hasta la muerte. Los pilotos militares entrenan para soportar y manejar mejor estas aceleraciones. Lo que hacen es fortalecer sus músculos abdominales y de las piernas para que la presión arterial no disminuya tanto y el cerebro no se quede sin oxígeno tan pronto. Básicamente se ponen duros para forzar a que su sangre se siga repartiendo al resto de su cuerpo. También existen los trajes anti-G que ayudan a los pilotos desde la Segunda Guerra Mundial. Lo que hacen estos trajes es colocar una especie de bolsas de aire en la parte baja del cuerpo para reducir el acumulamiento de sangre ahí. Es como si nos metiéramos en un enorme globo. Aquí el punto es que un humano promedio no aguanta mucho sin desmayarse si está sometido más o menos a 3G verticales, y en el salto de la fuerza que estimé nos acercábamos mucho a este dato. ¿Qué tanto podría saltar un Jedi sin perder la visión o desmayarse? ¿Tendrán los Jedi abdomen de acero? Yo creo que este es el punto del cual te tendrías que preocupar. Aquí, ¿en cuántas G realmente estás aplicando a la hora de saltar si tuvieras un salto sobrehumano? Aquí radicaría el peligro y la limitante de este superpoder. ¿Tú qué piensas? Haz tus propios cálculos y dime qué tanto crees que tú podrías saltar sin terminar cayendo como una papa. Si estimas algo muy distinto a lo que estoy haciendo yo, déjalo también en los comentarios. Este es un comercial no pagado. ¿Alguna vez jugaste simuladores espaciales de Star Wars? Resulta que mi hermano está haciendo una adaptación de uno de los juegos clásicos de PC para poderlo jugar utilizando realidad virtual. Te invito a los videos de las pruebas que está haciendo y si aún cuentas con este videojuego en particular, quizás te interese ver si puedes aplicar la Raid. O quizás conoces a alguien a quien este video y el de mi hermano le puedan ser útiles. Si te gustó este video, recuerda suscribirte y darle clic en la campanita para que se te avise cuando haya más contenido en este canal. Te invito también a que conozcas mi segundo canal, El Aula de Cintia Reyes, donde explico conceptos orientados a ingeniería química. Hasta pronto.